Un saludo muy especial para todos. Les acompaña el día de hoy Diana Elizabeth Ochoa, Heidi Castillo Soto y Andrés Felipe Mejía Argel. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Colombia y estamos cursando la licenciatura en Ciencias Sociales. A través de este video queremos explicar los procesos que nos llevaron a la prolongación del conflicto armado y el acuerdo de paz en nuestro país, Colombia. Para nadie es un secreto que nuestro país ha vivido uno de los conflictos armados internos más extensos y complejos del planeta. Desafortunadamente ha sido una guerra que superó los 50 años de duración, marcada por desigualdad, violencia política, narcotráfico, grupos insurgentes, paramilitares y millones de víctimas. En este video vamos a explorar por qué este conflicto se ha prolongado durante tanto tiempo y cómo el acuerdo de paz del 2016 abrió un camino imperfecto, pero fundamental hacia la reconciliación nacional. Para poder conocer el porqué de la prolongación de este conflicto, tenemos que analizar y estudiar primero las raíces del mismo, la violencia y la exclusión. Debemos volver a mediados del siglo XX, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y el estallido del Bogotazo. En este momento, el país entró en un periodo de violencia bipartidista entre liberales y conservadores. En algunas zonas rurales predominaban la pobreza, la falta de acceso a las tierras, la ausencia del Estado y una marcada desigualdad social. Cuando finalizó esta violencia, en los años 50 más o menos, muchos de estos problemas quedaron aún sin resolver. Fue en este contexto que surgieron movimientos campesinos, autodefensas y grupos que más tarde se convirtieron en las guerrillas de inspiración marxista, las FARC en 1964 y el ELN en 1965. Su discurso se construyó alrededor de la lucha contra la desigualdad, la concentración de las tierras y la exclusión política. Sin embargo, las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto persistieron. Y esas raíces, sin resolver, fueron determinantes para que la guerra no tuviera un final. Existen unos factores claves para que ese conflicto acá en nuestro país fuera prolongado, durara mucho tiempo. Hoy vamos a analizar algunos de estos. Vamos a empezar por la falta de presencia estatal en algunos territorios rurales. Como sabemos, Colombia es un país grande, vástago, con mucha naturaleza, donde en esos lugares inhóspitos la presencia del Estado era casi inexistente. ¿Esto qué permite? Permite que las guerrillas se fortalezcan y que éstas ofrecieran una justicia, entre comillas, paralela con la del Estado y se consolidaran como un poder armado. También existe el financiamiento a partir del narcotráfico. En los años 80, el crecimiento de los cultivos ilícitos cambió la dinámica de la guerra. La guerrilla y posteriormente los grupos paramilitares encontraron aquí, en la cocaína, una fuente casi ilimitada de recursos. ¿Qué hizo esto? Prolongar el conflicto y lo volvió más violento. El dinero del narcotráfico permitió comprar muchas armas, expandir estructuras y disputar el territorios estratégicos que ellos tenían, donde el pueblo colombiano, las personas pobres que no tenían nada que ver en este conflicto, fueron sus primeras víctimas. Luego surgieron los paramilitares. Durante la década de los 90, grupos de autodefensa se consolidaron y se articularon con las AUC. Estos grupos cometieron masacres, desplazamientos forzados y se consolidaron con una economía estable, pero ilegal, que hicieron profundizar la desgracia del pueblo colombiano y este conflicto armado.
Esta participación añadió más actores, más violencia y más complejidad a nuestro país. Una falta también de consenso político y social fue un factor clave. Colombia no logró durante mucho tiempo un acuerdo nacional sobre la salida negociada del conflicto. Cada gobierno planteaba estrategias distintas, militares, de diálogos o mixtas, generando descontinuidad y desconfianza en el pueblo. Existieron también fracasos en los procesos anteriores de paz. Los diálogos fracasados o que no surgieron en los años 80 y 90 y principios de los años 2000 no lograron un resultado duradero. El proceso del Caguán, por ejemplo, aumentó la desconfianza en una salida negociada. Estos fracasos retrasaron un camino pacífico y permitieron que la guerra se profundiza en impactos y víctimas. La prolongación del conflicto tuvo consecuencias profundas. Más de 8 millones de víctimas entre desplazados, asesinatos y secuestros y desapariciones, las comunidades enteras atrapadas entre grupos armados, miles de menores reclutados por guerrillas y paramilitares en territorios completos sometidos al control ilegal. El conflicto no solo afectó a quienes estaban en zonas rurales, impactó al país entero en la economía, en la política y en la vida cotidiana. Recepción internacional. Con el paso del tiempo se hizo evidente que ninguna victoria militar sería definitiva y que el diálogo era la única salida realista. El camino hacia la paz, en diálogos en La Habana. En el 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos inició diálogos formales con las FARC en La Habana, Cuba. A diferencia de procesos anteriores, este tenía características innovadoras, agendas limitadas y concretas basadas en 6 puntos fundamentales. Participación de las víctimas en un hecho histórico en procesos de paz en el mundo. Verificación internacional a cargo de Naciones Unidas y países garantes. Trabajo simultáneo en negociaciones y desescalamientos del conflicto. Durante 4 años se discutieron temas como la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, el desmonte de cultivos ilícitos y un sistema de justicia transicional para garantizar la verdad. En la reparación y garantía de no repeticiones. El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz, marcando un hito histórico para la historia de Colombia. El acuerdo de paz, alcances y transformaciones. El acuerdo de paz no fue solamente un pacto político, fue una propuesta para transformar las raíces del conflicto. Entre sus principales logros están dejación de armas de más de 13.000 excombatientes verificada por la ONU. Creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, programas de desarrollo rural con enfoque territorial, reconocimiento y reparación a víctimas como eje central, transformación territorial, aunque con avances desiguales. El acuerdo representó un punto de inflexión, redujo significativamente la violencia asociada a las FARC y abrió un espacio para la participación política sin armas. Retos posteriores a la firma. La paz incompleta. A pesar del avance, la implementación del acuerdo ha sido un desafío, algunos problemas persistentes, presencia insuficiente del Estado en zonas rurales, resistencia política al acuerdo, crecimiento de grupos armados residuales, disidencias
y estructuras criminales, amenazas contra líderes sociales y excombatientes. Aún así, el acuerdo ha salvado vidas, ha permitido esclarecer verdades ocultas y ha sentado las bases para un cambio profundo.